Bueno, dando continuidad al programa de pensamiento político argentino, que venimos desarrollando todos los jueves en este convenio con la Universidad Austral. Agradezco también la presencia del director general de programas de investigación y capacitación del Senado, al coordinador académico Agustín Justinian, que hoy nos acompaña. Bueno, en esta ocasión vamos a tener el honor, el gusto de escuchar a María Sáenz Quesada, que como todos ustedes saben nos va a hablar sobre la reforma política. María Sáenz Quesada es licenciada en Historia, ha egresado de la Universidad de El Salvador, es especializada en la historia argentina y latinoamericana, bueno, tiene muchísimos libros, trabajos, es miembro de la Academia Nacional de Historia y de la Academia Nacional de Educación, presidió el Instituto de Investigaciones de la Manzana de las Luces, fue directora de la revista Todo es Historia, publicó numerosos libros, como dije, y artículos. Ejerció la docencia a nivel secundario y universitario y ha dictado conferencias en el país y en el exterior. Se ha desempeñado como directora del Museo Presidencial Casa Rosada entre 1988 y 1989. Fue secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2004 recibió el Premio Cones de Platino en la disciplina de Biografía. Y en 1994 recibió el diploma al mérito como una de las 5 mejores biógrafas de la Academia en Argentina. Preside la Fundación Cones desde 2016. Es un orgullo, un honor, licenciada, tenerla hoy aquí visitando el Senado. Y Presido la Fundación Cones, no lo he sacado, soy la vicepresidenta. Es la vicepresidenta de la Fundación Cones. Bueno, le vamos a corregir. La vamos a escuchar con mucho gusto y muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias por la amable invitación del Senado, por la presencia de las autoridades y felicitaciones a los que han venido en esta tarde gris a escuchar un tema de historia de comienzos del siglo XX, que tiene su mérito porque es un día que me imaginé que a lo mejor no había público, así que estoy muy satisfecha con la presencia de todos ustedes. Yo creo que ustedes en la última clase, que creo que fue la que dio Rosendo Fraga, habló Fraga de Roca y Pellegrini. En esta clase me habían pedido hablar principalmente de la reforma política y esa reforma tiene 3 nombres, yo diría 4 también, que son los de Joaquín B. González, Carlos Pellegrini nuevamente, porque tiene gran impacto también su pensamiento en la reforma electoral y en la reforma, en el criterio de que hay que hacer una reforma. Y luego las 2 figuras clave, la de Roque Sáenz Peña, que es la que yo más he estudiado, en mi biografía Roque, que la he traído por acá, y la de su gran amigo y colaborador, Indalecio Gómez, el político salteño, que defendió en los debates parlamentarios la postura reformista. Pero yo también me voy a referir a la Argentina de esos años, porque lo que es importante es ver cómo al crecimiento y al desarrollo del país, que realmente fue muy notable, no sé si se escucha bien, muy notable en las primeras décadas del siglo, a partir de la crisis de 1890 y la recuperación a partir del 93, 94, el país creció mucho hasta la guerra del 14. De modo que uno no puede pensar esa reforma política sin pensar en el crecimiento del país, porque eso fue la estrategia del grupo dirigente que ante la exigencia de una reforma por parte de lo que era la oposición radical, la oposición socialista, advierte la necesidad de ceder unos pasos para no tener que ceder todo. Y yo, como estoy trabajando en 1943 en este momento con el objetivo de un nuevo libro, uno ve la diferencia entre la dirigencia
liberal conservadora de 1900, que admite finalmente la necesidad de la reforma y que se da cuenta, y la de 1942-43, que se cierra todo cambio, con lo cual su pérdida va a ser mucho mayor. Una de las figuras que mencionamos al principio es la de Joaquín B. González, ese político riojano, una figura muy completa, muy interesante. Pensemos que es el fundador de la Universidad de La Plata, que es el escritor de un libro evocativo de mis montañas, pero también el autor del Juicio del Siglo, texto que apareció en el Diario de la Nación para el aniversario del 25 de mayo de 1910, y donde hace una tremenda síntesis de la historia argentina y donde habla de cuánto ha pesado en la historia argentina la ley del odio, frase que muchas veces se cita cuando hablamos de nuestros desencuentros. Y cuando en la segunda presidencia de Roca, esa presidencia mucho más consolidada, ¿no es cierto?, que la primera, porque ya está organizado el país con los territorios nacionales, con el territorio completo, porque hay ya más instituciones organizadas, hay una figura importante en el Ministerio de Roca que es la de Joaquín B. González. Y hay una voluntad reformista en este presidente, en su segunda presidencia, que sin embargo no termina de cuajar en la reforma política completa y en la reforma del sistema laboral. Es decir, hay dos cosas que se quedan, sobre todo el Código del Trabajo, que se había preparado en esta presidencia y que había preparado una de las figuras más interesantes de estos primeros años del siglo, que es la figura de Vialé Macé, con aquel famoso informe sobre la situación social del trabajo en la Argentina, exhaustivo, que hizo precisamente para el Código del Trabajo, que finalmente no interesó ni a las cámaras para su aprobación, ni a la Unión Industrial Argentina. De manera que eso quedó sin concretarse. La reforma sí se hizo, pero fue una reforma de corto alcance. La idea que plantea Joaquín B. González es que hemos llegado a convencernos, dice el mensaje al Congreso, que existe una profunda antinomia, una profunda contradicción de que habla un filósofo político entre la constitución social y la constitución política en la Argentina. Las fuerzas sociales que dan existencia real a nuestra cultura presente no tienen una representación formal en la ley, en cuya virtud debe hacerse práctica o deba traducirse en forma práctica por medio del mandato del legislador. O sea, hay un país que existe y que es cada vez más importante y que las fuerzas dirigentes están realmente llevando adelante este desarrollo que suscita el interés de cantidades de inmigrantes que vienen cada año, que se ha consolidado como una república respetada en el mundo y que tiene una serie de consensos sobre los cuales está construido el país. Esos consensos que se van a destruir 30 años después y que me temo que todavía no hemos logrado articular, sino en algunos aspectos nuevamente. La reforma política, esa idea de sacar la contradicción entre la constitución social y la constitución política, era una exigencia de los partidos externos al sistema gobernante. Era una exigencia de la Unión Cívica Radical que desde su constitución 10 años antes o 11 años antes, venía bregando por esto y con exigencias revolucionarias ante la realidad del fraude. Y que iba nuevamente a ir a la revolución en el año 1905. De modo que había una exigencia por parte de un partido construido desde el llano, como era la Unión Cívica Radical, primero con Alem, ahora bajo la conducción de Irigoyen, y que exigía la limpieza del sistema
y al mismo tiempo adhería a la Constitución y adhería a la mayoría de los consensos que aceptaba el régimen conservador liberal de aquellos años. También el Partido Socialista tenía presencia y aportaba lo suyo también desde fuera del sistema, pero acotado, mientras que el Partido Radical estaba representado en todas las provincias, tenía fuertes lazos con las sociedades locales, el Partido Socialista estaba acotado a zonas como la Capital Federal, Mar del Plata, Rosario, es decir, lugares donde había una sociedad más cosmopolita, más presencia obrera, y tenía allí sus enclaves. Dentro del grupo gobernante estaban los conservadores netos, o sea que aquellos que pensaban que aquel sistema de situaciones provinciales en las cuales un gobernador tenía todo el poder para designar a su sucesor, para designar a los senadores, para nombrar a los diputados, tenía todo, un sistema que, bueno, que en algunas provincias argentinas todavía no ha sido desterrado del todo, pero que en este momento era lo que existía en todo el país. Y al mismo tiempo estaban los que dentro del grupo gobernante entendían la necesidad de una reforma, de una liberalización del sistema y de una mayor limpieza del sistema. ¿Por qué menciono a Pellegrini? Porque Pellegrini, a partir de su ruptura con Roca sobre todo, es decir, a partir de esa dolorosa experiencia de que quien había sido su compañero, digamos, poniendo ambos su esfuerzo para hacer dominar la política argentina durante 20 años, en 2001 lo deja pagando con el tema del arreglo de la deuda exterior del país, y entonces Pellegrini empieza a entender lo que significa estar fuera del sistema. Y con su pensamiento claro, podríamos decir, una vez que asume también su propia marginalidad, que no es tanto porque es una de las figuras políticas más importantes, en su viaje a Estados Unidos, piensen que en aquella época se hacían larguísimos viajes, y se iba a Europa, y en el caso de Pellegrini va a Estados Unidos, y en esto Pellegrini se parece a Sarmiento, es decir, es alguien que no ve a Estados Unidos como un país de segunda, porque no es Europa, como lo consideraban otros hombres de la generación del 80, por ejemplo, el propio Sáenz Peña, Miguel Cané y muchos otros, sino que ve que es un país que está creciendo en forma notable. Visita el país, trata con el presidente Teodoro Roosevelt, es recibido a lo grande como una personalidad destacada, y escribe sus famosas cartas norteamericanas en el diario La Nación a fines de 2004 y en la última carta creo que es a principios de 2005, donde compara el crecimiento de los Estados Unidos con lo que está ocurriendo en la Argentina. Y dejando de lado ese optimismo que tenían muchos de la generación del 80 en la Argentina, de pensar que los Estados Unidos no eran muy diferentes de la Argentina en cuanto a su potencial, que la Argentina podía ser los Estados Unidos de América del Sur, y pese a que ha sido tan bien recibido por el presidente Roosevelt, y que Roosevelt ha demostrado su respeto por la Argentina, país que visitará algunos años más tarde, lo que advierte Pellegrini es que el crecimiento de Estados Unidos es un crecimiento social y político, que el extranjero que emigra y el hijo del extranjero tienen interés en participar en la vida política, porque esta vida política les da un lugar de representación. Entonces dice que en sus cartas que la Argentina debe modificar su sistema político, debe integrar al extranjero, porque dice al extranjero se le aseguran los derechos civiles, pero en política todo eso depende de un caudillo.
Me gustaría leerles, que los encuentro por acá, lo que dice concretamente Pellegrini respecto al sistema político imperante. Bueno, no apareció. Y la idea es entonces que si la Argentina quiere acercarse a lo que son los Estados Unidos, no es solo un problema de crecimiento económico, de conseguir más inmigrantes, sino de incorporar al extranjero al sistema político nacional. Pellegrini tendrá, después de esta carta, solo 2 años más de vida y se produce en el interín la Revolución Radical de 1905, inesperada para el grupo dirigente y muy dramática, que puso en peligro la seguridad del vicepresidente Figueroa Alcorta, etc. Y después de eso, cuando se discute la amnistía para los radicales comprometidos en este movimiento subversivo, en el Senado Pellegrini dice aquella famosa frase que hay que perdonar porque si no, ¿quién nos perdonará a nosotros? Es decir, esa sensación, esa expresión de la autocrítica de quienes retienen para sí todo el poder político y que tienen sus culpas, es decir, no es el Pellegrini eufórico de años antes, sino es un Pellegrini que reflexiona sobre el futuro. ¿Qué había pasado con la reforma política iniciada en la presidencia de Roca, en la segunda presidencia de Roca? En la segunda presidencia de Roca, lo que propuso el ministro González fue hacer un sufragio uninominal, es decir, dividir al país en más de 100 distritos electorales y que cada uno de ellos eligiera un representante. Esto era un sistema que funcionaba en Estados Unidos, en muchas partes, que funcionaba en Gran Bretaña, que funcionaba también en Francia, y que tenía que ver, era como una herencia de lo que había sido en el siglo pasado el sistema censitario electoral, es decir, que la gente votaba en pequeños distritos a personalidades del lugar y de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a su cultura. Es decir, no votaba todo el mundo, sino votaban algunos. Cuando el sufragio se fue haciendo a medida que avanzaba el siglo XIX, comenzaba el XX, más universal, cuando se empezaron a quitar las exigencias censitarias, de todas maneras quedó este sistema de pequeños distritos donde la relación del notable de la localidad con su electorado era más directa. Y es esto lo que elogiaba González en su propuesta. Sufragio uninominal por circunscripciones. Por otra parte, en esos años, en principios del siglo, no pensemos que había una democracia republicana en todo el mundo. La democracia republicana era una excepción. Empezaba a funcionar mejor en Gran Bretaña, funcionaba bien en Francia a partir de la Tercera República, funcionaba en muchos dominios británicos, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, donde incluso votaban las mujeres, pero las repúblicas eran minorías en el mundo, era un mundo de monarquías, las más avanzadas constitucionales, muy pocas repúblicas, la República Francesa, las repúblicas latinoamericanas, cuyos sistemas electorales eran sumamente deficientes, los dominios, las colonias propiamente dichas y hasta las tierras incógnitas que existían en el mundo. La Argentina había dejado de tener tierras incógnitas con la conquista del desierto, con la ocupación del desierto, pero mantenía un sistema electoral a la antigua. Incluso empezaba todo el sistema electoral a reformarse en los que todavía hoy son los países más avanzados, ¿no es cierto?, como Dinamarca, Suecia.
Holanda, todos esos países en los comienzos del siglo empezaban a modificar su sistema. Y también España, en los primeros años del siglo, empezaba, sobre todo por iniciativa del gran político que fue Antonio Maura, a modificar su sistema electoral, a hacerlo sobre un modelo más moderno, y ese modelo va a ser muy imitado por Roque Sáenz Peña y por Indalecio Gómez en sus proyectos. Pero el proyecto de González iba a ser, por el momento, un proyecto de sufragio universal por circunscripciones. La propuesta era de sufragio secreto, pero Pellegrini dijo que eso no era contrario a la tradición argentina y exigió que fuera un sufragio cantado, que fuera, no era el secreto del cuarto oscuro, donde había mayor libertad del votante, sino que fuera un voto público. Lo importante de la propuesta de González era la idea de no temer a la renovación del Congreso, no temer que el sistema de las circunscripciones trajera novedades en el Congreso, sino aceptarlo como algo positivo. Y de hecho todos sabemos que en 1904 aparece el primer diputado socialista de América gracias a esta reforma, que es Alfredo Palacios, diputado por La Boca, es decir, por un distrito obrero, diputado que también es votado por elementos mitristas, disconformes con la oferta que tenían electoral en el momento. Y por otra parte, en este sistema elaborado por González, el voto no es obligatorio. Él considera que con el tiempo puede ser obligatorio, pero que en el momento no lo es. De todas maneras, también en cuanto a las estructuras partidarias, para González lo importante sería que los grupos parlamentarios deriven en partidos políticos modernos, pero no que los partidos políticos surjan de afuera, como los partidos que estaban en ese momento en la Argentina, bregando por incorporarse al sistema mediante elecciones más limpias. Esta fue la ley número 41/61 y que funcionó muy poco tiempo. En cuanto el presidente Quintana comenzó su mandato, esta legislación quedó fuera. Por otra parte, la elección de Quintana en 1904 fue, como podríamos decir, la elección característica de los notables, porque se reunió una convención de notables, dio en un principio la apariencia de que se iba a abrir a nuevas propuestas y finalmente fue manejada por el presidente Roca, por el presidente saliente, y apareció una fórmula que bajo su apariencia de seguir la tendencia de Roca, se convirtió en el peor enemigo de Roca, porque al morir Quintana, su sucesor, el vicepresidente José Figueroa Alcorta, en los 4 años que le quedaban de mandato, de 1906 a 1910, se aplicó a demoler cuidadosamente todas esas situaciones provinciales del roquismo que durante tantos años habían asegurado al Partido Autonomista Nacional la hegemonía política en el país. Y cuando hablamos de Roca como figura política, tenemos que pensar también que es una figura que dentro de su propio grupo de notables o de conservadores generaba profundas resistencias. El gran enemigo de Roca durante todo su gobierno, sobre todo en la segunda presidencia y en los años 90, fue Roque Sáenz Peña. Enemigo encarnizado, es decir, si leemos la correspondencia personal, los documentos de Roque Sáenz Peña, vemos que es un adversario constante y temible de Roca, que denuncia todo este tema de las situaciones provinciales
que no está con Irigoyen, aunque lo aprecia y lo valora, porque Irigoyen está con la insurrección. Y para Sáenz Peña y su grupo, la insurrección, la revolución como sistema, son muy negativos. Pero cuando en 1906 muere Pellegrini y muere Quintana, Roque Sáenz Peña se convierte en el jefe del partido, del ala reformista del partido, lo que ellos se llamaban autonomistas nacionales. Y a partir de ahí, este hombre que ya ha anunciado en un famoso discurso del Club del Progreso en el año 1902, que la democracia debe ser republicana, que no hay que temerle a la opinión del pueblo, empieza a hacer ¿cómo podríamos decir?, su construcción de lo que va a ser su futura presidencia. ¿Cuáles elementos tenía Sáenz Peña en su favor para hacer una obra, una construcción, podríamos decir, positiva, para convocar a más gente de las que había, u otra gente, no exactamente la misma que había convocado Roca? Un elemento importante es que, pese a ser porteño, pensemos que el país se diferenciaba muchísimo por regiones. En la primera década del siglo XX, la Argentina tiene unos 6 y pico millones de habitantes. En 1914 va a subir a 8.200.000. Su crecimiento desde la época de Sarmiento, cuando había 1.800.000, es un crecimiento muy importante. Es un crecimiento vegetativo y sobre todo por la inmigración. O sea, la Argentina va creciendo en la primera década del siglo en forma muy importante. Viene una emigración que es italiana, como sabemos, pero que también en esa primera década es española. Es decir, de los españoles que huyen del servicio militar en África, sobre todo, y de la pobreza, llegan en cantidades muy importantes a la Argentina, hasta constituir, por ejemplo, la mayor comunidad gallega del mundo, podríamos decir, la cantidad de concentración de población gallega que hay en Buenos Aires. Pero vienen también súbditos del Imperio Turco, es decir, sirios, libaneses, vienen también judíos de Rusia, sobre todo, que escapan a los pogrones y que van constituyendo una sociedad sumamente cosmopolita, que se convierte también en uno de los objetivos principales de la necesidad de la reforma política. Esto es, hay una sociedad vieja argentina que estaría representada por los partidos que tienen representación en el Congreso, que estaría también representada por el Partido Radical, donde están todas las fuerzas del viejo federalismo y donde uno ve en los dirigentes de las provincias viejos nombres, apellidos, tradiciones antiguas, pero también en una sociedad nueva que se expresa sobre todo en el Partido Socialista y en el gremialismo, que en la primera década del siglo es un gremialismo dirigido, digamos, o donde la mayoría está representada por el anarquismo. Es decir, el anarquismo que viene con la inmigración, que viene con la preponderancia de gremios, de actividades, panaderos o distintas actividades artesanales sobre todo, mientras que el socialismo tiene más peso en los gremios de los transportes, sobre todo en ferrocarriles. Esa masa inmigratoria tiene hijos, es decir, hay argentinos de primera generación, y esto es uno de los temas, uno de los grandes temas de la primera década del siglo. ¿Qué hacer con el inmigrante? La tradición argentina, instaurada desde el fin de la época de Rosas, es la apertura a la inmigración como una señal de progreso.
Incluso cuando sabemos que la ley de residencia que se dictó en 1902 fue contraria a la dirigencia gremial, sobre todo, a la cual se extraditó y se devolvió al exterior durante muchos años mientras tuvo vigencia esa ley. Pero no hubo otras leyes contrarias a la inmigración. Lo que sí hubo una permanente preocupación por argentinizar al inmigrante. Ese es un tema obsesivo, un tema recurrente en todos los autores, en todos los políticos, en todos los discursos de la primera parte del siglo XX. ¿Qué hacer con el inmigrante? ¿Cómo argentinizarlo? Hasta fines del siglo XIX se pensaba que era suficiente con que los derechos civiles estuvieran a disposición del inmigrante y con darle la escuela pública, la escuela sarmientina, la escuela consolidada en los años 1870, abierta a todos y como una oportunidad igualitaria. Sin embargo, el propio Sarmiento ya advertía en los años 80, en los años de sus últimos años de luchas políticas y por la educación, el problema de las colonias, las importantes colonias extranjeras, que cuando más ricas y más poderosas eran, como las Esperanza en Santa Fe o como San Carlos, o como las colonias judías de Entre Ríos, tenían sus propios sistemas educativos. Y él trataba de que ese sistema educativo se incorporara o fuera controlado por el sistema nacional. Pero recién, entre 1908 y 1910, con la implementación de la enseñanza patriótica, se hizo toda esa organización de la enseñanza dirigida a la exaltación de la historia nacional, de los héroes nacionales, de las batallas libradas por los argentinos. Todavía no se hablaba de fútbol, sino de batallas. Y se hizo todas esas ceremonias que ahora en parte están abandonadas, todavía hay residuos, pero que tendían a hacer algo homogéneo del niño que salía de la escuela argentina. Y muchos de los que observan, porque en esta época tenemos todo un precioso documental de los temas argentinos, que son los viajeros que visitan el país, algunos por poco tiempo y escriben más o menos, y otros escriben y realmente describen bien a la Argentina de esos años. Y una de las cosas que dicen es que los niños todos hablan de San Martín, todos conocen el cruce de los Andes, es decir, hay una educación patriótica que ha aprendido en los profesores, en los maestros, y que ha sido defendida teóricamente por intelectuales como Ricardo Rojas en la Restauración Nacionalista y en otros libros, y que funciona como elemento unificador. Ese puntal, entonces, ese sostén de esa Argentina de los años de la primera década del siglo, que es la educación pública, con eso que se suma que es la educación patriótica. Son dos elementos que en discursos como los de Roque Sáenz Peña, de postulación de su candidatura, siempre aparecen. El tema de la educación, el tema de multiplicar las escuelas, porque no son suficientes, el grado de alfabetización que hay en el país, 30% de analfabetos, era una cifra muy baja en relación a muchos países del mundo. Es decir, la Argentina tenía un alto desarrollo de la educación primaria, y esto va a ser puesto y argumentado para que haya un voto universal, incluso para los analfabetos, cuando se propone la ley del voto universal, masculino, obligatorio y secreto. El otro tema que igualaba a la sociedad argentina era también referido a los varones, las mujeres estaban en otro plano, era el de la conscripción obligatoria, que tampoco ni la conscripción obligatoria ni la educación pública abarcaban a todos. Si uno lee las cantidades que quedaban fuera,
la educación pública y la conscripción eran para todos los sectores sociales, pero no para todos los habitantes del país o toda la generación que debía entrar al servicio militar. Pero eran tendencias importantes y unificadoras. Cuando Sáenz Peña toma la dirigencia del partido autonomista, cuando toma la dirigencia de ese sector que quiere la reforma, él ya es una personalidad de las más conocidas, podríamos decir, de la Argentina, y tiene relevancia internacional, porque ha participado no solo en la primera conferencia panamericana de 1889 en Washington, donde ha dicho su discurso América para la Humanidad, sino también en la segunda conferencia de la paz celebrada en La Haya en 1907, donde los países que iban a desembocar en una guerra pocos años más tarde intentaron ponerse de acuerdo en algunos puntos fundamentales sin llegar a ninguna cosa seria, pero donde la Argentina, a través de voceros como Sáenz Peña y como Drago, que estaban enfrentados, coincidieron en presentar la reciente paz con Chile, el monumento, el Cristo de los Andes, los pactos de arbitraje en los conflictos entre vecinos, etcétera, como un modelo ante la comunidad internacional. Es decir, había todo podríamos decir, esta construcción de una relación pacífica y sólida con los vecinos que se fue dando en los primeros años del siglo y que acompaña lo que luego iba a culminar con la reforma política. Esto es, la Argentina arregla sus diferendos con Chile entre 1902 y 1904, arregla su conflicto de límites por el Río de la Plata, o empieza a arreglarlo en 1910, con la firma de un acuerdo entre Sáenz Peña y el gobierno uruguayo. Arregla también su relación con Brasil, que había sido o que estaba siendo entorpecida por la carrera armamentista, característica de esos primeros años del siglo en todo el mundo, la carrera armamentista entre Alemania y Gran Bretaña, por ejemplo, que lleva a la guerra, la carrera por la supremacía en los mares, y también su reflejo en la carrera armamentista por los acorazados entre la Argentina y Brasil, que finalmente también se va a solucionar junto o poco antes de la sanción de la ley electoral Sáenz Peña. ¿Cómo y cuándo se inicia el proyecto de la ley electoral? Es una promesa de un presidente que va a ser electo por unanimidad absoluta. O sea, en 1910, el colegio electoral que se reúne a principios de ese año, votado como se votaba entonces por mayorías, elige al único candidato que hay porque el otro que había se ha retirado al pensar que no tiene chances. Es decir, es una elección, podríamos decir, que parece una farsa, porque en realidad no hay ningún tipo de oposición. Los radicales se han retirado, los socialistas no cuentan más que en algunos pequeños como candidatos a diputados, y la elección la manejan quienes tienen las libretas, aquellos famosos Cayetano Gangui y otros más que aparecen ofreciendo centenares de libretas a los candidatos del partido que lleva a Sáenz Peña, que es una alianza de partidos unidos. De manera que quien aparece como representación de un sistema ya caduco es, sin embargo, quien va a tener la iniciativa de conciliarse con la oposición de Irigoyen, y de dialogar para ver cómo salir de este enfrentamiento entre argentinos. Cuando yo les decía que la figura de Sáenz Peña interesa por sus vínculos con otros sectores, tenemos por una parte que es alguien que, aunque pertenece a la masonería
y ha estado en los grupos más contrarios al grupo católico en la década de 1880, en las grandes polémicas sobre educación, si era religioso, si debía ser laica. Sáenz Peña mantiene amistad, y aparte por su familia, que ha sido muy religiosa, con varios de los líderes católicos de esos años, por ejemplo Lamarca, por ejemplo Cuyen y otros, y eso le permite no tener los reflejos contra un sector social que era importante y que había quedado desplazado del sistema a partir de las derrotas en los años 1884 con la ley de educación, con la ley del matrimonio civil, con las leyes de Roca primero y de Juárez Selman después. O sea que puede hacer una conciliación, y desde ya que su primer ministro de Educación, Garro, es una figura que viene del radicalismo y del catolicismo cordobés. La otra conciliación es con Irigoyen. Roque Sáenz Peña había sido muy amigo de un hermano de Irigoyen, Roque, que murió joven, que también fue amigo de Pellegrini. En esa pequeña sociedad de la época, todos se conocían de alguna manera. Cuando Sáenz Peña es electo presidente, él era todavía diplomático argentino, representante argentino en Roma y en Suiza, de modo que viene para la campaña electoral, se vuelve para despedirse, y en su gira de despedida pasa por Lucerna y convoca a quien va a ser el artífice de la reforma electoral, que es su amigo Indalecio Gómez. También aquí vemos la relación de amistad y los vínculos que tenían estos dos personajes. Habían sido compañeros, Sáenz Peña e Indalecio Gómez, de la universidad, a donde Indalecio, que era salteño, iba solamente a dar examen y a buscar sus libros, pero luego habían coincidido en un momento muy tremendo, que era el de la guerra entre Perú y Bolivia contra Chile, en la que Sáenz Peña fue voluntario y en la que también anduvo Indalecio Gómez como proveedor de los ejércitos peruanos, de manera que tenían una larga relación de amistad y de coincidencias. Por eso, en ese encuentro en el cual viene desde Berlín, donde era diplomático Indalecio, y Roque desde Roma, en ese encuentro en Lucerna, conversan sobre la reforma electoral. Ellos han estudiado las reformas que se estaban haciendo en ese momento en Europa, la española de Maura, lo que estaba discutiéndose en Francia, que recién en 1913 utilizará el cuarto oscuro para votar, y llegan a la conclusión del sistema plurinominal y de la lista incompleta. Es decir, esas son las grandes novedades con respecto a la ley que había aprobado brevemente en la época de Joaquín B. González. Lista incompleta, voto secreto y voto obligatorio. Es decir, hay una serie de novedades que son las que se aportan. Cuando Sáenz Peña llega al país, previa escala en Brasil, donde ha pronunciado algún discurso muy importante dentro de las relaciones exteriores argentinas, al decir todo nos une, nada nos separa con respecto a Brasil, llega, y antes de llegar le avisan que se teme que ha desaparecido Hipólito Yrigoyen, que se teme que esté en una actitud conspirativa o de insurrección. Le preguntan inclusive si le parece que hay que decretar el estado de sitio y que hay que meterlo preso a Yrigoyen. Sáenz Peña, afortunadamente, y los que lo aconsejan en realidad también, llegan a la conclusión de que lo mejor es proponerle en diálogo a Yrigoyen, en diálogo personal, en diálogo amistoso, en diálogo extraoficial, comprometerse a la reforma política. Son entonces las conversaciones de Yrigoyen con Sáenz Peña, que tuvieron lugar, según Cárcano, por su iniciativa, según el diputado Paz por su iniciativa, o en su casa,
y a las cuales los dos concurrieron y en las cuales se discutieron distintos aspectos de Hipólito Yrigoyen. Diría después que él recomendó que fuera el padrón militar el que controlara la inscripción de ciudadanos, que no aceptó cargos ni ministerios en el futuro gobierno y que pese a la desconfianza que le inspiraba la promesa de una reforma electoral, y luego de bastantes conversaciones extraoficiales, ya que ni Yrigoyen tenía la representación total del partido, ni Sáenz Peña sabía lo que iban a decidir finalmente los diputados. Estas fueron conversaciones anteriores a la asunción del presidente, o sea, en el mes de septiembre de 1910. En el mes de diciembre, el presidente envía el proyecto primero del padrón electoral según el padrón militar al Congreso y luego van las sucesivas leyes para hacer el proyecto de reforma política. Por eso cuando hablamos de 1910, que generalmente la historia o la historiografía se detiene en las fiestas del centenario o en la represión que hubo en el centenario de acuerdo a la tendencia de cada uno o a las simpatías y preferencias políticas, parece que lo más importante de ese año 1910 es el inicio de la reforma política, que va a culminar con la aprobación del Senado a principios de 1912 y con las elecciones de Santa Fe, que son ganadas por el radicalismo, y de la capital federal, que son ganadas por el radicalismo en el primer momento y en el segundo por el socialismo. Es decir, la importancia del año 1910 es sobre todo la salida política que se le da a una situación que se volvía cada vez más asfixiante, porque el país, como se mostró bien en 1909 y en 1910, el reclamo social era muy intenso. En 1909 fue la Semana Roja, la semana en que hubo una represión policial muy grande a reclamos en el 1 de mayo, las manifestaciones obreras de ese año. En 1910 se repitió esto y todo esto generó todo ese clima de violencia que se conoce. Y la apertura política significaba también una apertura al tema de la huelga como derecho obrero, porque en 1910, en diciembre, apenas asume la presidencia Sáenz Peña, hay huelgas de portuarios y huelgas de ferroviarios. Y en lugar de ser tratados estos huelguistas como alguien que está contra el orden, se los trata como alguien que tiene derecho a la protesta. Es decir, esa es la nueva actitud que pone en marcha el ministro del Interior, que era Indalecio Gómez. Es decir, Indalecio viene de Berlín y va desempeñando un papel fundamental en el Congreso, en los discursos, en la defensa de la ley, mientras también Sáenz Peña colabora, sobre todo a último momento, cuando los senadores no están muy de acuerdo, los convoca a la quinta donde está él ya enfermo y los va convenciendo de aprobar la ley. Yo les quería leer, antes de que pasemos a las preguntas, la preparación de la reforma electoral fue una preparación de persona a persona, es decir, dentro de este grupo había que ir convenciendo a los diputados, a los senadores y a los gobernadores de provincia, que eran los que tenían que sumarse a la ley, porque Sáenz Peña no aceptó el pedido de Yrigoyen de intervenir las provincias. Él prefería que esto se hiciera, salvo en el caso de la provincia de Santa Fe, que fuera un proceso en el cual no hubiera el recurso de la intervención federal. El tono de Sáenz Peña es el tono de un optimismo
y él mismo se presenta a su proyecto como la quimera de un romántico. Él dice en la carta al gobernador Garzón de Córdoba: hemos llegado a una etapa en que el país se bifurca con rumbos definitivos. O habremos de declararnos incapaces de perfeccionar el régimen democrático que radica todo entero en el sufragio, o hacemos obra argentina, resolviendo el problema de nuestros días a despecho de intereses transitorios. Obra argentina, intereses transitorios. Esto es importante porque marca una idea de abrir el juego a otros, o sea, hacer una obra argentina y dejar de lado los intereses transitorios de los políticos que mantienen sus situaciones. El presidente se compromete a no intervenir en la política local, pero dice en carta al gobernador de Córdoba: el presidente no ha declinado la política en sí misma, en su significado legal y trascendente. Fijará rumbos. Aspira a que los partidos hoy dispersos se organicen cuando tengan garantías electorales. Y reconoce la capacidad de nuestro pueblo para ejercer su soberanía interior. Temer la legalidad del voto es mostrarse amedrentado por la democracia, haciendo incurrir a la actual generación en una cobardía cívica que no penetró en el alma de los constituyentes ni en el concepto creador de la nacionalidad, hecha de arrojo y de sabiduría. El seguimiento de esas primeras elecciones es también de mucho interés porque se lo siguió como algo que iba a cambiar el rumbo de la Argentina. Y produjo realmente un resultado inmediato, pero no en todo el país, porque en realidad la ley se aplicaba en la capital federal, en las elecciones de diputados nacionales, en las elecciones de electores del presidente de la Nación, pero no en las provincias, de manera que esto también iba a ser un tema del largo plazo. Por otra parte, cuando se hizo la discusión punto por punto en diputados y en el Senado de la nueva ley electoral, se mostró, por ejemplo, que los electores habían crecido poquísimo, eran en capital unos 30.000 en 1910, y que se iba a duplicar y triplicar el número, sin llegar a mayorías tampoco, en los años siguientes, gracias a la ley. Bueno, si ustedes quieren hacer preguntas, recomendar libros, que creo que es muy importante. Respecto a libros, creo que todavía el libro más clave y clásico es el de Natalio Botana, ¿no es cierto?, El orden conservador, que se ha reeditado y que es por su claridad y su sencillez un modelo en su tema. Y si les interesan los libros, otro tipo de libros también, aunque quizás sea más difícil, por ejemplo, La valorización del país, de un autor francés, es uno de los libros más interesantes. Y hay mucho material en libros de viajeros, en libros, el libro de Ricardo Rojas, Pierre Denis, La valorización del país. La República Argentina es un libro que explica magníficamente el funcionamiento económico de la Argentina de esos años por regiones. También Horacio Salas ha escrito el libro del Centenario, La Argentina en su hora más gloriosa, el libro de Eduardo Zimmerman, Los liberales reformistas, La cuestión social en la Argentina, entre 1890 y 1916, las notas de viaje de Georges Clemenceau, que han tenido varias ediciones, el libro de Adolfo Posada sobre la Argentina, donde destaca como notable el papel de la mujer en la educación en 1910 y la importancia de los grupos que están vinculados a la Universidad de La Plata en relación a la educación. Es decir, hay bastante material interesante sobre esos años, además de también memorias, epistolarios, etc. En cuanto a la literatura de la época, las obras de Manuel Gálvez son muy representativas de la crítica social y de la melancolía también
que acompañaba el optimismo de unos y el pesimismo de otros en la época del centenario. Bueno, muchas gracias, María. Si te parece, abrimos a preguntas. Ahora hay unos minutos más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le alcanzamos el micrófono. Bueno, muchas gracias por la disertación. Me quedaron algunas cuestiones que me gustaría preguntarle, en algún sentido, en un paralelismo de esa Argentina de principio de siglo a hoy, porque, bueno, por cuestiones del mundo, hoy también tenemos algún influjo inmigratorio, y este tema de las restricciones, ¿no es cierto?, que existe en toda política electoral o toda legislación de tipo electoral, existen restricciones a qué se puede votar, digamos, hasta dónde, ¿no es cierto? Hoy a presidente de la nación, no sé, creo que entiendo que son únicamente argentinos naturalizados o nacidos, pero no inmigrantes, es decir, existen escalas, ¿no es cierto?, en esto. La pregunta que quiero hacer es, si en el mundo, digamos, esto es así, que digamos, dependiendo de si uno nace, si es naturalizado, si es ciudadano, puede votar, y si eso está bien, ¿no es cierto? Perdón, si es ciudadano, sí puede votar. Lo que es muy difícil a veces es ser ciudadano. En el mundo. En el mundo. La restricción está bien, está en otro lugar. Y la otra pregunta que me hago es respecto de la subrepresentación y la sobrerepresentación. Usted habló de que existían potencialmente circunscripciones electorales, y cuando uno hace la división hoy en Argentina, digamos, de cómo se accede a ser diputado, para ciertas provincias es mucho más oneroso en votos poner un diputado que a otras provincias que tienen menor población. Si esto también es así en el mundo. Si esto es así en el mundo. No, respecto al primero, hay muchos países que son absolutamente restrictivos con respecto a la ciudadanía. Es decir, los países europeos en general tienen el ius sanguinis, o sea, se es ciudadano si se es hijo de personas del país, si no, no se adquiere la ciudadanía más que con por ejemplo, Suiza. Es decir, hay que hacer una larga residencia y una larga aplicación y largos exámenes y controles para obtener la ciudadanía. En el tema, nuestros países americanos en general la dan al nativo, pero bueno, los conflictos que hay en Estados Unidos son muy grandes para permitir restringir la inmigración. En la Argentina de 1900 el valor de la inmigración es un valor aceptado. Es decir, no hay, recién empieza a cuestionarse eso por parte de autores nacionalistas, como puede ser un Manuel Gálvez, que empiezan a temer que el exceso de extranjeros haga perder la identidad, el idioma, etc. Es decir, va a haber todo un conflicto. Hay un interesante libro de Liliana Bertone sobre nacionalistas y cosmopolitas a fines del siglo XIX, principios del XX, sobre si hay que restringir la inmigración porque esto afectaría la identidad común de los argentinos. Pero en general el debate siempre termina favorable a la inmigración. No va a haber leyes anti-inmigratorias en la Argentina. Pero sí hay esa argentinización forzada a través de la escuela. Eso sí va a ser tema de preocupación en la década primera y segunda del siglo. Y de crítica también, porque hay en 1916, en el Congreso de Sociología que se hace ese año, Juan Álvarez, que es una de las figuras más intelectuales más interesantes de la época, plantea todos los límites de la educación patriótica. Dice, al niño se le enseña a valorar las batallas, pero no la construcción por el trabajo del país, ¿no? Es decir, es un tema bastante serio. Pero... Ahora, usted diría que nuestra legislación está... ¿Usted diría entonces que nuestra legislación está más cerca, digamos, de la avanzada respecto de otorgar derechos
Así, la nuestra absolutamente, hasta en todo sentido ha sido siempre así, porque inclusive durante la guerra mundial hubo alguna restricción, pero secreta, para que no vinieran judíos, por ejemplo, pero igual llegaban, ¿no es cierto? O sea que ha sido muy difícil restringir la inmigración en todo momento, porque ha sido un país con poca gente, simplemente. Entonces es una necesidad desde la época de los españoles, que prohibían, por ejemplo, la llegada de los portugueses, pero no podían prohibirla porque la gente los protegía, la sociedad los protegía. Y la otra que era, y con eso me doy por bien servido, digo, el tema de la sobrerepresentación y la No, eso no lo conozco, es decir, eso, sé que existe, pero no debe ser unos problemas para solucionar, pero no lo conozco. Desde el punto de vista electoral es un gran problema. Sí, me imagino. Y como todos los temas de fondo, por ahí seguramente no se trata nunca. ¿Alguna otra pregunta? Juan Francisco. Muchas gracias, María, por la excelente exposición. Entre los libros, por supuesto, tenemos el último libro tuyo, Roque, ¿no? Sí. Como gran material de lectura. Mi pregunta es si Roque Sáenz Peña y quienes lo acompañaron en ese momento despertaran hoy en la Argentina de hoy, ¿verían que las reformas que ellos promovieron, electorales y todo, rindieron los frutos que ellos esperaban? ¿Y qué cosas hubieran cambiado respecto al sistema político como ellos lo pensaron en su momento? Si es que es un poco conjetural, ¿no? Pero bueno. El tema, por ejemplo, con Sáenz Peña y los conservadores, que yo me fui dando cuenta y ahora lo veo más en 1943, es que fue una figura aceptada por todos los que no eran conservadores. En 1940, cuando el fraude patriótico, la ley Sáenz Peña se considera una locura. De manera que el reconocimiento de la figura de Sáenz Peña es más por otros partidos, y finalmente a partir de 1983, ¿no es cierto? Cuando aquel discurso de Alfonsín, que vengan todos con sus banderas, los conservadores con Sáenz Peña, los socialistas con Juan B. Justo, los peronistas con Perón, lo muestra así como una figura del conservadorismo, como una figura para enorgullecerse y no para criticarla como la criticaban todos en su momento. ¿Qué dirían ellos ahora? Yo creo que lo que apuntarían, porque tenían temple de estadistas, era ver esto que mencionabas, es decir, el tema de la representación, el tema de si las elecciones pueden ser tan continuas unos a otros, si no hay que reformar también algo respecto a las provincias que no pueden sostenerse en sí mismas. Me parece que apuntarían a temas de base y no a temas, si el estadista debe pensar un poco en el futuro, ¿no? Y desde ya pensarían en la educación, porque el tema de la educación está permanentemente vinculado a la reforma electoral. Cuando Indalecio defiende así muy trajeado, porque era muy tradicional en su estilo y todo, defiende la reforma, dice, se enorgullece del tema de que los analfabetos son 30%, que es una barbaridad hoy en día, pero que en esa época era muy notable, porque además piensan, hay 1.500 escuelas, tenemos que tener 4.000. Para el centenario se planificaron en 2 años 1.000 escuelas más, es decir, hay un tema de la educación fundamental. Y creo, lamentablemente, que por más que hablemos de educación, hay algo que no funciona en la educación, y que es un poco el tema de la responsabilidad y algunos temas parecidos, ¿no? Yo creo que se preocuparían por las cosas de fondo. ¿Qué otra pregunta? Porque he dejado muchísimos temas en el tintero, ¿no? Ahí tenemos otra. Sí, al momento de la ley Sáenz Peña, de Roque Sáenz Peña, ¿cómo era la situación de los inmigrantes? Porque me imagino que el número habrá sido alto en función de la población, y al menos yo, más allá de la participación activa en los sindicatos, anarquistas, socialismo, ¿cómo se incorporaban a la vida política?
O sea, ¿se podían incorporar o estaban a un costado y eran actores políticos, digamos, sindicalistas básicamente? El tema de incorporarse depende. Por una parte, como usted dice bien, a través de la lucha sindical, aunque fueran extranjeros nacidos fuera del país, tenían, al contrario, los dirigentes sindicales de la época eran extranjeros. De ahí cómo los afecta a muchos, pongamos Juana Rouco, dirigente de la huelga de los conventillos, la ley de residencia, que tiene una contrapartida interesante, que es la nacionalización de la dirigencia sindical en la década siguiente, porque al ser expulsados los extranjeros, los dirigentes van a seguir existiendo, pero van a ser argentinos. El argentino, el hijo de extranjeros nacido en el país, goza de todos los derechos desde un comienzo. Estos se van a ir incorporando a través de estos nuevos partidos, mucho más que a través de los partidos, digamos, derivados del viejo alcinismo, del mitrismo. No es porque el radicalismo va a representarlos. Eso no quiere decir que el radicalismo no tenga, como es un partido nacional, que está en todas las provincias, tiene representantes también del viejo país. El propio Irigoyen, muchísimos de los dirigentes. Pero ahí vamos a ver nombres nuevos, apellidos nuevos en esta etapa. Qué sé yo, un Mario Bravo, todo eso son esos socialistas, ¿no es cierto? Pero son apellidos nuevos. Y en el socialismo más, donde hay mucho más argentino de primera generación. Y después, digamos, la vida cultural también los incorpora. Hay un libro de Giusti, Roberto Giusti, muy importante, experto en el idioma argentino, que era nacido en Italia. Y él cuenta en sus memorias cómo llega y se incorpora a la escuela pública argentina. Y pronto empieza a dejar el italiano y, bueno, se convertirá en el maestro. Cuando yo era joven era todavía el maestro de la gramática, Roberto Giusti, y en 1908 con otro amigo publica en la revista Nosotros, que va a durar muchísimos años, y este otro amigo también es hijo de italianos, o en este caso es italiano. Sí, se incorpora perfectamente y forma parte de la élite intelectual argentina en esos años. Es decir, había una posibilidad. Torquato Di Tella es italiano, llega muy joven, en 1912 o 14, inventa una forma de amasar el pan, ¿no es cierto? Y se convierte en un personaje. Lo que pasa es que a mí me contaba justamente uno de sus hijos, es que a él no le interesaba, y a muchos de estos no les interesaba entrar en la lucha política, porque estaba mal vista, porque era muy violenta, antes de que empezara el sistema que se organizó, aunque nunca dejó de haber violencia, a partir de las elecciones de la ley electoral, ¿no es cierto? Pero no había un interés en general del inmigrante por meterse en política, sí en la actividad gremial, sí en la actividad cultural, en muchas otras cosas. Otro personaje de esa época es Juan Vialemacé, que es catalán, que viene a la Argentina, es socialista, es masón, supongo, interviene muchísimo en la construcción del dique San Roque, en el proyecto del Código del Trabajo, es decir, conoce el país como pocos, gran amigo, por otra parte, de Sáenz Peña. De manera que la integración se podía dar en todos los planos, pero en la política lo facilita esta ley. Sí, ¿qué otra pregunta? Yo creo que lo interesante de la reforma es darse cuenta de que el país estallaba si no se hacía una modificación, que era un país en crecimiento y importante, porque eso de ser invitado a la segunda conferencia de paz en 1907, de mantener en momentos en que había pocos países independientes, todo eso que hoy vemos, repúblicas africanas, toda esa potencia asiática, China, todo eso no tenía peso en el mundo. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Se entiende que la primera reforma electoral uninominal es una suerte de retirada estratégica de contención de distintos sectores que querían incorporarse en la política. Ahora bien, las ideas reformistas de Roque eran propias de una nueva generación de este orden conservador o tenían algún origen intelectual de algunos intelectuales o escritores que consumían la renovación generacional. No forma parte, él mismo no forma parte de la regeneración generacional porque nació en 1851. Es decir, es la misma generación de Roca y de Pellegrini. Es decir, forma parte de un ala reformista de un mismo grupo y de una misma generación. Porque es la generación del 80, lo que llamamos generación del 80, o sea, los que tienen 30 años en 1880. Por eso también llega viejo. Ahora no sería viejo, pero en ese momento muere en el 4º año de su mandato y prácticamente se enferma en el 3er año o en el 2º año. Es decir, esta reforma tenía además un complemento social muy importante, que es sobre todo la ley de mutualidades, que es la última ley que él envía al Congreso y que va a quedar en los cajones, porque no se advierte la importancia de la ley de mutualidades, que es lo que puede abrir el camino a la legislación social que es tan necesaria y que está prometida también en esta presidencia. Una última pregunta, María. ¿En qué medida? ¿Por qué no hacer una otra? Bueno, si quieres hacer una otra. Ya estamos más o menos en el horario. Pero, total, ya pasó lo importante del día. Sí. La pregunta es, ¿en qué medida los partidos políticos pudieron adaptarse al nuevo diseño electoral? Bueno, el gran drama para los conservadores fue ese. Es decir, el radicalismo se adapta rápidamente, aunque Irigoyen mucho no le gusta, porque en realidad él temía que hubiera una estampida electoral con los cargos, etc. Pero igual hacen campaña, es bastante emocionante cuando llega Irigoyen a Santa Fe, previo a las elecciones que va a ganar el gobernador Menchaca, radical, y la gente lo recibe mostrando las libretas, mostrando sus nuevas, digamos, el orgullo de esto. O sea que el radicalismo no le cuesta y se va a organizar en todo el país. Los socialistas van a tener éxitos muy importantes en Capital y en algunos otros centros menos. Pero el drama es el Partido Conservador. El Partido Conservador, en realidad, el último mensaje de Sáenz Peña, que eso es muy interesante marcar, lo que es el mensaje presidencial de 1913, es decirles a los conservadores que se tienen que organizar sin pensar que los va a apoyar el presidente. Y en 1914 se forma un partido que es el Demócrata Progresista, que incluye muchísimas figuras, no solo a Lisandro de la Torre, que sería el primero, sino también a Indalecio Gómez. Hay una cantidad de figuras de todas las provincias que prometen hacer un gran partido. Pero ¿qué pasa? ¿Quién los sabotea? Los sabotea el grupo conservador de la provincia de Buenos Aires, que era sumamente reaccionario, aunque eficaz en cuanto a obra pública, etc., que era el ugartismo, el de Ugarte, que finalmente desarma esa estructura que podía haber ganado, porque en esa época se ganaba todos los electores de cada provincia, o sea, podía haberse ganado la elección que va a ganar, no por gran diferencia, Irigoyen en 1916, pero ya desde ese intento frustrado se ve que esa tradición de los enclaves provinciales y de los centros vinculados directamente al gobierno no lo puede superar el Partido Conservador y no lo va a poder superar hasta 1943, que es una de las características de los rasgos por los cuales va a intervenir en política a través del fraude o de la revolución. ¿Queda alguna otra pregunta? Si quieren, todavía tengo unos minutos más.
todo solucionado. Bueno. Bueno, muchas gracias.